Buen día, mi nombre es Juan Camilo Borda, estudiante de tercer semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. En esta ocasión hablaremos acerca de las relaciones internacionales a través de unos conceptos que ayudarán a entender mejor los paradigmas de las relaciones internacionales. Iniciando con las relaciones internacionales y trayendo a colisión a García Picasso, hacen referencia a la actividad primordialmente política que diversos sujetos y actores con capacidad para ejercerla desenvuelven en una escena internacional que unos conceptualizan como sociedad, otros como sistema y otros como comunidad, aunque suelan combinarlo. En esta oportunidad, traeré a colisión 10 conceptos importantes para poder entender más a fondo el estudio de las relaciones internacionales dentro del sistema internacional por medio de los actores internacionales o estados, ya que son quienes constantemente están en la búsqueda de poder por medio de relaciones de conflicto supervisadas por la mayor organización internacional, las Naciones Unidas. Empezaremos entonces con la base del estudio, las teorías. Según la RAE, se define como el conjunto de hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella. Dentro de las relaciones internacionales, algunos ejemplos son la teoría del realismo, del liberalismo, del marxismo y la del constructivismo, entre otras. Estas son estudiadas por medio del enfoque teórico, que a su vez es una posición o punto de vista para analizar una situación u objeto de estudio, con la intención de comprenderlo, interpretarlo y resolver la problemática derivada de él. De las teorías podemos entonces entender mejor los paradigmas o el paradigma newtoniano, en donde se entiende como una teoría o conjunto de teorías en cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. En otras palabras, cito, es un conjunto de convicciones compartidas entre los miembros de una misma disciplina. Pero ¿y entonces qué se entiende por disciplina? De acuerdo con Celestino del Arenal, para entenderlo como una disciplina científica en el marco de las ciencias sociales, es necesario comprender las primeras consideraciones e interpretaciones de la realidad internacional. Interpretaciones teóricas de una práctica internacional que se remota en el tiempo más allá de la aparición del Estado soberano y de la constitución del Sistema Europeo de Estados. El nacimiento de las relaciones internacionales como disciplina está ligado a una preocupación, la existencia de conflictos bélicos entre los estados, preocupación que en este siglo alcanza un nivel elevado a partir de la experiencia de las dos guerras mundiales y con la aparición del arma nuclear. ¿Y qué entendemos como ciencia dentro de las relaciones internacionales? Según el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la ciencia de las relaciones internacionales investiga el mundo de las relaciones sociales, ya se desarrollen entre individuos, entre grupos o entre ambos, aceptando que en las relaciones intergrupales ocupan un lugar preferente las relaciones entre los estados. Regresémonos entonces y entendamos mejor la epistemología de las relaciones internacionales. Es decir, al proceso que según Paul Vioti y Mark Hoppe involucra las formas y los medios por los cuales llegamos a saber algo. No en vano, debemos entender que dicho camino al conocimiento es marcado por el empirismo, explicado desde el empirismo de Berkeley, el cual ha funcionado como un puente sólido para justificar la posibilidad de un conocimiento que, desde el sustento filosófico teológico, desvincula al sujeto de la ontología y con ello elimina la subjetividad de todo cuerpo y espacio geográfico. Con esto crea universalismos abstractos y justificados desde la política, la religión, el derecho, la economía, entre otros. Berkeley, al establecer que percibir es lo mismo que existir, elimina la posibilidad de que el sujeto pueda tener conciencia de sí y para sí, y con esto transformar su realidad. Para esto es necesario un método. De acuerdo con Smith y Hollis, tenemos entonces dos tipos de métodos utilizados para entender el mundo, el cuantitativo y el cualitativo, los cuales nos ayudan a la construcción dentro de la práctica del conocimiento. Es preciso aclarar la racionalidad dentro del estudio de las relaciones internacionales, y para esto resulta muy útil hacer una distinción de las causas como lo sugiere Kenneth Walsh. Para comprenderlo mejor, nuestro nivel de análisis será entonces el de los individuos. Nos enfocamos en la naturaleza humana y en cómo ésta determina el comportamiento de las sociedades. Existe un conflicto entre liberalismo y realismo al respecto, puesto que opinan diferente acerca de los orígenes del hombre. Los realistas asumen que el humano es egoísta y racional por naturaleza y que, por lo tanto, tiene inherentemente la capacidad de hacer el mal y no puede cambiar este atributo, puesto que es parte de él. Por su parte, el liberalismo no atribuye la maldad a la naturaleza humana. El humano, bajo esta perspectiva, está dispuesto a la cooperación y vive en una anarquía lockeana.
Este nivel de análisis de las relaciones internacionales resulta útil al momento de analizar la agenda actual dentro de la comunidad global. Dicha agenda, de acuerdo con Held, McCrew, Goldblatt y Perraton, se entiende entonces como globalización, la cual representa uno de los conceptos más ambiguos, difusos y utilizados en la disciplina de las relaciones internacionales. Los efectos de la tecnología en la política mundial le han convertido en un comodín que lo cubre o explica todo, la cual requiere de una profunda interpretación y adecuado uso. Asimismo, la globalización representa un fuerte debate debido al desacuerdo que existe sobre el proceso, su dinámica causal y la manera de caracterizar sus efectos estructurales. En cuanto a los principales paradigmas de las relaciones internacionales, fue Thomas Kuhn quien introdujo el concepto de paradigma en el conocimiento científico y la epistemología, definiéndolo como el contexto dentro del cual se lleva a cabo la ciencia normal. El paradigma se concibe como un logro, como una forma nueva y admitida de resolver un problema en la ciencia. Igualmente, el paradigma constituye un conjunto de valores, creencias y técnicas compartidas utilizadas por los científicos de un campo determinado de conocimiento. Hablemos entonces de los principales paradigmas, iniciando con el realista o tradicional, el cual, de acuerdo con Barbé, es fruto de una práctica de las relaciones internacionales y tiene sus orígenes en el mundo antiguo, y encontró su continuación en el Renacimiento con Maquiavelo y Hobbes. Su versión más moderna y actual se conformó a partir de los años 30 y tras la Segunda Guerra Mundial y la llegada de la Guerra Fría. Según Del Arenal, este paradigma está en la legitimidad del recurso a la Fuerza Armada por parte de los Estados y en la separación de las esferas de la política interna y de la política internacional. Los principales autores de este paradigma son entonces Hans Le Morgan, Edward Carr, Martin White y Raymond Aron. En cuanto al transnacionalista, fue de alguna manera la respuesta a las características del realista en torno a la nueva realidad. De esta manera, hace hincapié en la política transnacional y en los aspectos económicos y científicos de las relaciones, en donde la esencia es la cooperación. El paradigma de la dependencia es contemporáneo al transnacionalista, pero con aproximaciones diferentes. En lugar de una relación de interdependencia, existe una relación de dependencia, en donde las ciencias económicas basan sus conocimientos en bases marxistas que vienen de autores como Lenin, Hilfer y obviamente el mismo Marx. En cuanto al neorrealismo y el neoliberalismo, estos intentan deducir opuestamente si las instituciones internacionales podrían compensar los efectos del contexto de anarquía en las relaciones internacionales. Por último, el constructivismo se constituye como una herramienta que acerca a los racionalistas y a los pensamientos del paradigma de dependencia, ya que funciona como una importante herramienta de investigación. En conclusión, es claro que las relaciones internacionales vienen desde la antigüedad, en donde han atravesado diferentes procesos de evolución y dinamismo mediante debates y controversias. De esta manera, solo nos queda seguir contribuyendo al desarrollo del actual sistema internacional por medio de aportes en el derecho, la economía, la psicología, la sociología, la antropología o la ecología, que ayuden y brinden respuestas locales y globales a los problemas. Gracias.